por venir. Bienvenidos a todos. No sé, ¿cuántos vinieron ayer para hacer un pequeño censo? Bien, bastantes. Bueno, de verdad, lo mismo que decía ayer, para mí este es un gran momento a título profesional y personal, poder estar dentro de esta feria y poder hablar con ustedes, conversar con ustedes sobre estos temas que a mí me apasionan mucho. Me presento muy rápidamente, mi nombre es Daniel Beltimol, yo dirijo una empresa que se llama Proyecto 451, ya hace 7 años. Lo que hacemos es darle servicios a la industria editorial, generalmente a editores, más que a otros actores, pero a la industria en su conjunto, en todo lo que tenga que ver con la transformación digital. O sea, la idea es tratar de ayudarlos y asistirlos en el proceso de transformación profunda que estamos atravesando. La idea de la presentación de hoy es tratar de hacer una mirada un poco a futuro, menos de 12 meses, en realidad, hacia el año 2020, para entender primero qué es lo que está pasando hoy en la industria, a nivel general, tratar de hacer una mirada un poco más macro, que yo sé que es difícil de hacer, particularmente con la coyuntura que tenemos en Argentina, pero tratar de entender una mirada un poco más amplia y más macro de lo que está pasando en la industria, y tratar también de darles algunas herramientas de cara a futuro, de cómo entiendo yo, siempre es una opinión personal basada en información y en datos y en lo que investigo, pero no deja de ser una información, no una opinión. ¿Cómo entiendo que debería moverse la industria frente a los cambios que atravesamos? Dos rápidos agradecimientos. Uno a Ana de Metalibros, que filmó la charla de ayer y ya me dice que está publicada y está filmando la de ahora. Así que nada, va a estar publicada completa para que la repasen. También van a tener, ahora les comparto el link con esta presentación. Y lo otro, a Literaria Remeras, que me viste, parece Mirta Legrand, para los argentinos que conocen, que me viste, pero que la verdad que hace unas genialidades y se ofreció a hacerme esta remera y la verdad que quedó buenísima. Vamos para adelante, dos chivos muy rápidos. El primero es el mailing, el newsletter, que muchos de ustedes ya lo conocen. Enviamos desde hace más de 300 viernes, que es muchísimo tiempo, un mailing con información que vincula mundo de tecnología y mundo editorial. Es y será completamente gratuito, así que pueden registrarse en la página del proyecto o me escriben y lo suscribo y van a recibir eso, información curada y seleccionada sobre lo que está pasando en la industria cada semana. Y lo segundo es también lo que les comunicaba un poco ayer, que es que en el plazo de mayo, junio, no tengo precisiones así exactas como para darles, pero lo vamos a comunicar. Vamos a hacer una capacitación muy intensa sobre el libro digital, formas de producción, distribución, comercialización, muy intensa y muy profunda sobre cada uno de los temas. Así que más que nada para que estén con las antenas abiertas para cuando lo difundamos y comuniquemos por todos los canales nuestros, sean web, newsletters y demás. Y el link de esta presentación, que es bit.ly, que lo conocerán muchos, es un acortador de sitios, /Industria 2020, la vuelvo a reflotar al final y si no me escriben y también se las comparto, no hay ningún problema. Eso para que presten atención y no estén tomando notas, o si quieren whatsappear o algo también lo pueden hacer. Vamos a empezar. Es intensa la presentación, voy a ir rápido con algunos temas, a mí me cuesta a veces recordar que voy a ir intenso, voy a ir rápido, espero que hayan tomado un buen café y vamos a ir avanzando fuerte. Esto que ven aquí es algo que a mí me ayuda un poco a pensar el futuro. A mí me gusta mucho tratar de pensar el futuro, pero vamos a ver en base a qué. Digo, no me gusta la futurología en sí, porque la futurología es claramente una ciencia que puede errar y erra mucho. Yo trato de basarme en cosas que están sucediendo hoy para tratar de pensar y imaginar el futuro. Esto que están viendo es una ilustración de un libro de Verne, de Julio Verne, del cual de chico fui absolutamente fanático, me leí absolutamente todo lo que tiene Julio Verne. Tenía, por suerte, mi papá que me fomentaba mucho la lectura y me llevaba a una biblioteca, y en esa biblioteca me retiraba todas las semanas un libro. Empecé por los clásicos, por La Vuelta al Mundo en 80 días, pero a partir de ahí iba todas las semanas y me llevé todos. Hasta que descubrí esto, que no es algo muy conocido, que es un libro que se denomina Un periodista americano en el año 2889, en el cual hablaba de cosas como internet, mail o videoconferencias. Miren el nivel al que llegó, ¿no? O sea, conocemos el caso de cómo inventó el submarino y demás, pero
estas cosas tal vez no son tan conocidas, es un pequeño cuento, está en internet, circula y demás, y vislumbra la mirada que él tenía sobre el futuro, porque de verdad hablaba de estas cosas. Hablaba de cómo era el trabajo de un periodista en el futuro, y que claramente habla de cómo es un periodista de hoy. No voy a hacer esto, en realidad, porque es imposible hacer esto. Lo que trato es de construir un mapa de lo que puede ser el futuro, que tampoco estoy hablando del futuro a 2050 o 2080, porque es imposible, sino un mapa de los próximos 4 o 5 años, para tratar de ayudarlos a ustedes a pensarse. Y tratar de que esta pregunta esté en la cabeza de ustedes de manera permanente. ¿A dónde va a estar el proyecto editorial de ustedes dentro de 5 años? ¿Cómo va a transitar los próximos 5 años haciendo una mirada de lo que está pasando hoy o tratando de hilar hacia atrás los últimos 5 años, que fue lo que ocurrió? Primero, o sea, también como la otra consigna que quiero que esté presente en la cabeza de ustedes. Estamos en una era en la cual hay que cuestionárselo todo. Todo. Hay como un statu quo de cosas que están dadas y que funcionan de esta manera, pero hoy estamos en una era en la cual hay que repensarlo todo. Eso que veníamos haciendo todos los días con total normalidad, hay que pensarlo si no hay una forma mejor de hacerlo hoy y de pensarlo hoy. A ver, mapa rápido de la industria editorial para entender y para ubicarnos en dónde estamos. Esto que ven acá son la facturación de Bertelsmann, Thomson Reuters y Pearson, que digamos que son tres de los más grandes grupos editoriales del planeta, con la facturación que tienen, ¿no? Contra Netflix ya tienen poco que discutir. Los 3 grupos más grandes del planeta, o 3 de los más grandes grupos del planeta. Contra Disney, miren contra quién estamos discutiendo algo de lo cual vamos a hablar mucho, que es el tiempo de consumo de contenidos, ¿no? Y contra Amazon, directamente es como un mosquito que estorba, pero que tranquilamente pueden hacer así. Estamos hablando de los 3 más grandes grupos del planeta de la industria. Esto para ubicarnos un poco en dónde está la industria, en qué lugar está la industria y contra quién está discutiendo las reglas o las nuevas reglas de juego. ¿Cuál es la postal que hoy tenemos de la industria? Y esto, en las próximas diapositivas, no se me depriman. Les prometo que después empezamos a ver a futuro ideas o estrategias o una mirada más perspectiva y más positiva a futuro, pero hay que entender en dónde estamos. Y en dónde estamos significa que resulta muy difícil encontrar algo que crezca en el mundo del libro a nivel cifras de venta. ¿No? Nos metemos en el mundo comercial. Si miramos lo que son 5 mercados, no de habla inglesa, sino Francia, Alemania, Polonia, España, Italia, en los últimos 10 años, que es cuando transcurrió la mayor turbulencia tecnológica, si se quiere, cuando emergió Facebook, cuando los smartphones empezaron a ser de uso comunes, cuando Netflix se masificó, cuando empezó esta gran ola tecnológica, prácticamente es difícil encontrar un mercado en el cual se encuentren cifras aún mínimamente que se mantengan con las del año anterior. ¿Sí? Esto es lo que pasa en España. España claramente tuvo primero la incidencia de la crisis, como nos ocurre ahora en Argentina con una crisis coyuntural. Pero a mí, y obviamente ese es un fenómeno que no se puede quitar de la discusión, pero muchas veces enturbia o no deja de haber cambios que son mucho más profundos. Y que en todo caso, estas crisis económicas aceleran o profundizan. Fíjense, Alemania, por ejemplo, país desarrollado, si los hay, en los últimos 5 años declaró haber perdido 6 millones de lectores. En un país que es difícil internacionalizar el contenido más allá de traducciones. O sea, el mercado interno es el mercado de ellos. Nosotros podemos pensar en un mercado global, a ellos les resulta mucho más difícil pensar en un mercado global. Y a mí me interesa la idea de que piensan en lectores. 6 millones de lectores. Algo de lo que un poquito hablamos ayer y que voy a volver a formular mucho hoy. Esta idea de dejar de pensar en productos, en ventas de libros, y que nuestro negocio es la venta de libros. Nuestro negocio son los lectores, y lo que tenemos que batallar es por conseguir lectores. Entonces, ya conceptualizar la idea de que no es que cayeron la venta de libros, cayeron los lectores, perdimos lectores en el camino, me parece que está en el centro de la discusión. Estados Unidos, que digamos de Occidente es el país en donde más se publican y venden libros, en los últimos 10 años, cuando uno hace la gráfica real de los últimos 10 años, es casi un 40% de pérdida de ventas. Y lo paradójico, que es algo que habrán escuchado ya en algún momento,
Lo paradójico de esto es que la industria produce cada vez más, de una manera casi reactiva, ante una caída en las ventas, produce más volumen de libros y más cantidad de títulos. ¿Qué queremos? Un libro nuevo, pero tenemos un montón sin leer, no importa, queremos más libros nuevos. Esta lógica de la novedad permanente, con la cual funciona la industria, funciona históricamente, y funciona y se acelera cada vez más, hay que tenerle especial cuidado. Yo sé que esto, obviamente, quienes producimos libros y contenidos, nos afecta, porque ¿qué me estás diciendo? ¿Que dejamos de producir cuando es lo que yo quiero hacer? Bueno, no, pero hay que tener un sumo cuidado. Estamos con una lógica muy perversa, en donde justamente porque no estamos pudiendo vender 10.000, 15.000, 20.000 ejemplares, en el mejor de los casos, por libro, ahora tenemos que producir mucha más cantidad de libros para suplir esa diferencia. Es un poco una respuesta reactiva y que se da en todos los mercados y se da como respuesta, sobre todo lo ven en los grandes grupos editoriales. Esto es un ingrediente de lo que no solo a mí me gusta, pero hay muchos especialistas que denominan como la era de la sobreabundancia de contenidos. Estamos en esa era. Nunca en la vida, nunca en la historia de la humanidad se produjeron tantos contenidos como los que se producen ahora. La oferta es increíble y se acelera cada vez más. Y la industria editorial es parte de eso. La industria editorial incrementó en el mundo con un factor de 4, o sea, cuadruplicó la producción de títulos nuevos, no de ejemplares, obviamente. La tirada por libro ha ido disminuyendo bruscamente, pero de títulos nuevos lo ha ido multiplicando por 4 cada año nuevo. Es impresionante, es impresionante. Y esto mismo, digo, vuelvo para atrás, no es un fenómeno único de la industria editorial. La industria editorial responde a ciertas cuestiones que sucedan, pero lo ven en la industria de las series. La industria de las series se multiplicó varias veces la cantidad de series nuevas que se generan. La industria del cine multiplicó muchas veces la cantidad de películas nuevas que se generan. La música también. Ha crecido el ancho de banda, por llamarlo técnicamente, en la forma de distribuir los contenidos, y eso llevó a que se produjeran y se demandaran cada vez más contenido. Cantidad de títulos publicados en España. 2013, 560.000, 550.000, después 570, 590, 610.000 en 2017. O sea, si uno ve esto, dice, bueno, es una industria maravillosa que está vendiendo, y entonces como vende, produce cada vez más títulos. Y no es todo lo contrario. Es muy raro. Aún manteniendo ventas, estamos metiendo cada vez más cantidad de títulos en un espacio que sabemos que es cada vez más reducido y que necesitamos competir de alguna forma con un espacio cada vez más reducido. Acá estoy refiriéndome nada más que a libros en papel. Esto es Europa, perdón. Esto es Europa en su conjunto. Y España pasa algo parecido. O sea, España, el año pasado, el 2017, perdón, que es la última cifra real que hay de mercado, publicó el 7% más de títulos que el año anterior y no creció 7% más el mercado, todo lo contrario. ¿Sí? Me van siguiendo la línea, ¿no? La tasa de devolución promedio en España es de un 30%, y les digo que es generoso ese número. En Argentina debe ser lo mismo, mayor. Y estamos, o sea, es raro. Es raro, esto nos hace cuestionarnos mucho. Esta idea que yo les digo de repreguntarnos todo, nos hace cuestionarnos. ¿Por qué estamos siguiendo esta lógica de publicar una enorme cantidad de títulos cuando sabemos que el canal no lo soporta, cuando sabemos que el lector no los está consumiendo, cuando sabemos que necesitamos más cantidad de ejemplares? Era una dinámica que tenía sentido hace 20, 30 años atrás, pero hoy podemos buscar carriles más eficientes, mucho más eficientes, y la industria necesita ser más eficiente. Necesita ser mucho más eficiente en la forma de producir, distribuir y comercializar los contenidos. Necesita hacerlo. En Latinoamérica y en España pasa algo parecido, pero en Latinoamérica en particular, haciendo foco ahí, y esto actualicé la captura ayer porque ayer el CERNAC publicó su nuevo informe iberoamericano de la lectura, pero el dato es, hace 10 años se publicaban 90.000, o se registraban 90.000 obras por año, y hoy se registran casi 200.000 obras por año. ¿Se entiende? Esto es en América Latina. Duplicamos la cantidad de novedades en América Latina
por año. Como si todos los libros, los 200.000 libros que se registraron el año pasado, nos sirvieran. Es un libro cada 3 minutos. Un libro nuevo cada 3 minutos. No da abasto. Ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos van a poder leer eso. Si nadie publicara un libro en todo 2019, yo sé que ustedes se mueren, pero no pasaría nada. La verdad es que no pasaría nada. El problema no es ese. El problema es que nadie lee un libro en todo 2019. Nuestro foco tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. A mí esta frase me encantó. Es una autora y me encantó. Les decía ayer el caso de YouTube, porque de nuevo, la industria es un eje central y está comportándose así, pero no es el único que se comporta así. En YouTube se suben cada minuto 300 a 400 horas de video. Cada minuto. Hay 1.300 millones de personas que acceden y se ven 5.000 millones de videos por día. Son personas que están consumiendo contenido, que están eligiendo consumir un tipo de contenido y no están consumiendo otro tipo de contenido. Sencillamente. Entonces, primera idea primaria que a mí me parece central para entender y para repensarnos un poco de cara a futuro. Producir un libro nunca fue tan fácil y lo va a ser cada vez más fácil. El hecho solo de producir un libro es absolutamente sencillo. O muchísimo más sencillo de lo que era hace 10, 15, 20 años atrás. Muchísimo más sencillo. Me aporta poco una industria si a mí como autor yo quiero producir un libro, si solo me quedo en eso. Tienen que pensarse, sobre todo les hablo a editores en particular, cuál es el valor que aportan más allá de poder producir y hacer real un libro. Y la otra cuestión, no es solo que se producen cada vez más contenidos, consumimos cada vez más contenidos. Dejemos de un lado la discusión cualitativa sobre esos contenidos porque no tiene ningún sentido. Yo les podría traer recortes de diarios de 1800 o principios de 1900 que cuestionaban la novela. Que cuestionaban la idea de que la novela como literatura era algo que enfermaba las mentes, sobre todo de las mujeres. O sea, tengo un montón de recortes de ese tipo que son maravillosos. Y hoy, nada, es parte de lo que sostiene la industria y es algo que queremos. Entonces, más allá de la cuestión cualitativa de qué consumimos, la verdad es que consumimos más contenido que nunca. Es tremendo el nivel de contenidos que consumimos en esta generación actual. Piénsenlo, especialmente lo que les pasa con Netflix, pero piénsenlo en Spotify, piénsenlo en medios de comunicación, en acceso a información, en infinidad de cosas. Entonces, ¿cuál es el rol del editor en este ecosistema? Uno, desde mi perspectiva, la curación, la selección, la ayuda. La curación es un término raro de la traducción al español. Yo no encontré ninguna buena traducción todavía porque la verdad que en inglés cierra mucho mejor de lo que cierra en español, pero se traduce de esta manera. Curaduría, sí, pero es raro. Sí, es un término raro porque para nosotros tiene como otros significados también. Pero la verdad es que es esto, en este mar, en esta monstruosidad de contenidos, necesito que alguien, editor, librero, me diga qué leer. Me recomiende y me ayude a seleccionar. Y este es un rol fundamental. Y el segundo es visibilidad. Ustedes, editores, libreros, tienen que hacerse de las herramientas tecnológicas, no lo tienen que rehacer, tienen que realmente hacerse de las tecnologías para hacer que los libros sean visibles, para que en este mar monstruoso de contenidos, el contenido de ustedes llegue realmente a los lectores. En definitiva, yo quiero que nos concentremos en esto. ¿Sí? Yo ayer les hice bastante refuerzo en esta idea. La discusión o el debate de sí, libro digital, libro papel, audiolibro, qué viene a matar qué es una amenaza de qué otra cosa, el e-commerce. Corrámoslo de lado porque nos estamos peleando entre nosotros. El objetivo es ganar la atención de los lectores, ganar el tiempo de atención y conseguir que nos lean, conseguir que consuman nuestros contenidos, no importa en el formato que fuere y bajo el modo que fuere. Tenemos que empezar a tener como métrica fundamental las horas de dedicación a la lectura. Cualquier estrategia digital que ustedes piensen tiene que estar focalizada en el tiempo de consumo, no en la cantidad de accesos. A Netflix, para ir como el ejemplo, porque es muy patente lo que hoy pasa con plataforma y todos los conocemos. A Netflix no les sirve de nada que ustedes hagan clic en la tapa de una serie y se vayan. No les sirve de nada. Que en el mundo físico del libro sería la venta de un libro o la descarga de un libro.
No les sirve. Lo que quieren es que ustedes estén ahí, que vean esa serie completa y que se apasionen tanto, que vean otro capítulo y se apasionen tanto y vean otro capítulo y así. Entonces, focalizan toda su estrategia en el consumo de contenidos y en las horas de dedicación al consumo de contenidos. Y también les hacía un poco refuerzo sobre esto, que es un estudio que ven, y perdonen que repita alguna cosita, son muy poquitas, pero alguna cosita de lo que vimos ayer. Pero es un estudio que se hizo en Argentina, que se hizo en México, que se hizo en España, que se hizo en Estados Unidos, y en todos encontramos patrones muy parecidos. ¿Por qué las personas no leen libros? ¿Lo hacen porque no tienen plata? ¿Lo hacen porque los libros son caros? No. La primera razón es porque no les interesa leer. Y la segunda es porque no tienen tiempo. Esta idea de la falta de tiempo, que en realidad no es que hay una falta de tiempo, sino que eligen otra cosa, eligen consumir otro tipo de contenidos. Ahora, en el mismo periodo que a esto le ocurre que está esta foto y esta postal de la industria, en el mismo periodo tenemos un Netflix que invierte $8.000 millones en producción de series, en producción de contenido. O sea, en el mismo periodo en el cual nosotros no sabemos cómo rearmarlos, hay otro actor en otra industria que invierte muchísimo en la producción de contenidos, invierte cada vez más y necesita cada vez más. O, en el mismo periodo que en España, por decir un ejemplo, caen las ventas y cae la facturación de la industria del libro, en el mismo periodo la industria de los videojuegos se multiplica casi 10 veces, u 8 veces. O sea, hay actores que están sabiendo hacer las cosas. Y digo, ayer también les hacía mención a esto. Si Netflix nos asusta o si estamos preocupados por cómo compite contra los consumos culturales propios de la industria editorial, les invito a que empiecen a interesarse sobre Disney, porque lo que se viene va a ser mucho peor en términos de competencia por el tiempo. En el momento en que Disney, que es algo que va a transcurrir a lo largo de este año, presente su plataforma y podamos tener un modelo más de suscripción a contenidos, y entonces haya parte de nuestro dinero en la decisión de si compramos libros o hacemos otra cosa, esté en pugna, la oferta de Disney va a ser tanto más potente que la de Netflix, porque no es solo Disney, es mucho más. Es Pixar, es Marvel, es Star Wars, es Nat Geo, es Fox. Todo lo que han ido haciendo en todo este tiempo, que fue comprar empresas de contenidos para ir hacia acá. Esta es la última placa por momento depresiva, pero si yo tengo que graficar la industria editorial hoy, les tengo que decir que, primero, cuesta encontrar ventas positivas, datos de ventas positivos. En términos generales cayeron en los últimos 10 años. Después uno puede ver variables específicas propias de las coyunturas de algunos países, pero en términos generales, en 10 años la venta de libros cayó. De hecho, ayer hablábamos un poquito de lo que pasa en determinados géneros. Hay géneros como ficción particular, que cayó más abruptamente, que infantil, que tal vez tiene más pervivencia o ha demostrado cierto crecimiento en los últimos años. No podemos analizarlo todo como una gran generalidad. Hay una sobreproducción de contenidos en general, en términos generales, y en particular en la industria como una forma reactiva a esta caída en las ventas. El espacio del libro se redució drásticamente, no solo por la idea del cierre de las librerías, que es un elemento que en algunos países es más fuerte, en otros no lo es tanto, en otros hay un equilibrio entre cierre y aperturas. Pero mírenlo en cuanto a metros cuadrados, porque muchas veces las que cierran, por ejemplo es el caso de Estados Unidos, cerraron las grandes cadenas y hay un auge en las librerías independientes. Pero claramente los metros cuadrados de las librerías independientes no son los que tenían las grandes cadenas. Y pasa lo mismo en muchos países. Digo, lo que se abre suelen ser espacios de otra índole que tienen mucho menos espacio físico para el libro. La verdad es que esta es una cuestión muy concreta sobre la cual también voy a profundizar ahora más adelante, pero la mayoría de los libros venden muy poco. Venden muy poco. Producimos muchos libros para vender muy poca cantidad de ejemplares. Y ninguna otra industria, esta es una particularidad muy propia de la industria del libro, ninguna otra industria produce semejante cantidad de productos nuevos. Ninguna, ni siquiera otras industrias creativas, producen semejante cantidad de productos nuevos por año. Con lo que implica eso, con lo que implica pensar un producto, diseñar un producto, pensar la estrategia de marketing, armar la tapa, diagramar, toda esa dinámica permanente todo el tiempo.
Y emerge, lo que decíamos antes, una competencia muy potente de otros consumos. Me gusta mucho esta frase de Guillermo Charlson, que es: la industria editorial, ante estas evidencias, actuó como espectadora. Fue cambiando de butaca para ver mejor, cuando el problema no estaba en los espectadores, sino en el escenario. Es un poco el comportamiento que ha ido teniendo, ¿no? Nos fuimos ubicando para ver si las cosas en algún momento mejoraban y podría sumarme al escenario, pero todavía no participo. ¿Qué cosas podemos empezar a entender que están funcionando con otra dinámica y nos pueden ayudar a pensarnos de manera diferente? Un modelo, imagino conocerán Kickstarter, algunos. Kickstarter es una, si no la plataforma de crowdfunding más importante que hay hoy. En Argentina está Ideame, pero a nivel global es Kickstarter. Kickstarter, dentro de los proyectos que tiene de crowdfunding, el mundo editorial es un mundo sumamente importante. Al punto que logró más de 130 millones de dólares en financiamiento para este tipo de proyectos, para los proyectos editoriales, y logró desarrollar más de 14.000 productos editoriales. O sea, ya en términos específicos es como una editorial importante, con una dinámica totalmente distinta, en la cual son los propios creadores los que tratan de patrocinar sus proyectos y hay gente que financia sus proyectos. Pero para ellos el área editorial es un área central. Hace muy poquito en Londres, Margot Atwell, que es la directora del área de publicaciones, dio una conferencia muy interesante en donde argumentó algunos factores que para mí son bastante centrales del cambio. Y de hecho es una persona, de nuevo, Margot Atwell, para que la sigan porque tiene publicaciones muy interesantes, tiene un newsletter, va a ser un evento propio de la industria editorial en forma virtual, está haciendo mucho foco en el cambio y en la transformación del sector. Y habla de estos ítems. El primero es el de la hipersegmentación, que es algo sobre lo cual también hablábamos ayer. No solo una hipersegmentación en términos de regiones o países, sino incluso a título de cada uno de ustedes, de cómo consume cada uno de ustedes. Ustedes son un tipo de segmento de mercado en las vacaciones y otro en el transcurrir del año, un tipo de segmento de mercado durante el día y otro a la noche, el fin de semana o días de semana. E incluso con esta idea que es tratar de pensar, en lugar de, por ejemplo, el feminismo está en auge, todos publicamos libros sobre feminismo, tratar de cubrir, no ir en esa ola, que no digo que esté del todo mal, pero digo, ¿dónde están los otros segmentos que no están siendo atendidos? En esta sobreoferta de contenidos. ¿Por qué sumar más volumen sobre lo que ya existe y no tratar de atender o escuchar donde no hay contenidos que podamos nosotros aportar una idea o un valor? La idea de que los datos son cruciales, a mí me gustaría que esto empiece a ser cada vez más consciente en el sector, de que tener información confiable de ventas, de distribución, de registro de obras es absolutamente central para que esta industria se entienda y crezca. Y es momento de que empecemos a colaborar mucho más en esto, que nos deje de dar pudor, primero, que hagamos inversiones en tecnología para hacer que esta información sea más eficiente y real y confiable, y segundo, que nos deje de dar pudor o miedo compartir estos datos con otros, sobre todo entre nosotros. Es absolutamente central. Absolutamente central. La labor que hace, por ejemplo, la CERLAC ayer presentando un informe en donde va tratando de rastrear los datos que hay, que provienen de las cámaras y de los mercados, y va haciendo como una labor de hormiga. Es súper valiosa y es necesaria, pero es increíble que año 2019 para 2020 eso ocurra. Que informaciones como cantidad de registros de obra, cantidad de ejemplares impresos, cantidad de ejemplares vendidos, no sea algo totalmente sencillo de obtener y con absoluta precisión. Y la siguiente idea sobre la cual voy a trabajar mucho ahora es la de diversificar formatos y ingresos, que es algo que el resto de las industrias empezó a entenderlo como necesario y que la industria del libro lo tiene que entender cada vez más. ¿Sí? No es que una cosa mata o reemplaza a la otra, por suerte vamos dejando detrás esa idea, diversificamos, entendemos que nuestro lector quiere consumir los contenidos de formas distintas, una es el formato papel y hay otros formatos posibles. ¿Vamos bien? ¿Sí?
ayer les hice una pequeña mención a Wattpad. Algunos yo creo que lo conocen. Para mí es uno de los grandes ejemplos de transformación editorial, ni positivo ni negativo, digo, pero eso es un enorme ejemplo. Es un ejemplo todavía más profundo que el de Amazon, mucho más profundo que el de Amazon, porque Amazon, hasta si se quiere, hace lo obvio en algún punto. El Wattpad está transgrediendo una línea de lo que no era tan esperado que ocurriera. Es una plataforma en donde ustedes pueden publicar historias o leer historias, fundamentalmente de ficción y de determinados géneros de ficción, porque transcurre en un público lector millennial para abajo. Por supuesto estoy yo ahí publicando contenidos y demás, no se ríen. Tiene hoy 70 millones de usuarios activos leyendo y escribiendo contenidos. ¿Sí? ¿Dónde está el lector digital? Nadie compra libros digitales. Están acá consumiendo, leyendo y escribiendo contenidos de manera totalmente gratuita. Sí, pero hay un modelo de negocio fabuloso detrás de eso. Se publican 500 millones de historias, tienen publicadas 64.000 por día. Claro, dentro de eso hay, hablándolo mal y pronto, mucha porquería, lo sabemos. Pero se publica un volumen tan grande de contenido, porque estamos en una era en la cual no solo consumimos, sino queremos publicar mucho contenido. El contenido está en más de 50 idiomas, primariamente en idioma anglosajón, es una empresa, anglosajón y francés, es una empresa canadiense. Esto es muy curioso. Más del 50% de sus historias se escriben en un smartphone. Para quienes se preguntan si es posible leer un libro en un smartphone, acá estos chicos escriben en un smartphone. Y tienen algo que es un sistema de inteligencia artificial que se llama Story DNA Machine Learning, en el cual justamente se dieron cuenta que era imposible revisar lo bueno y lo malo entre 500 millones de obras. Estaría buenísimo, la verdad, que hubiesen pensado en contratar editores para revisar todo ese contenido. La industria estaría en un auge, pero no, la solución que encontraron es tecnología. ¿Qué hace esto? Hace un análisis de los textos y rápidamente despeja. No es que hace un análisis extremadamente cualitativo, pero sí rápidamente le sirve para despejar qué libros están mal escritos, qué libros son muy repetitivos, qué libros tienen tramas que ya son comunes y que no vale la pena ni siquiera indagar, y nos permite acceder muy rápidamente a una calidad de literatura por lo menos un poco más elevada, que ahí sí vale la pena hacer un entramado más humano y un análisis más humano. Bajo esta lógica es que hoy venden derechos, o sea, uno de sus modelos de negocio es la venta de derechos a Netflix, Paramount Pictures o Universal. Porque tienen un análisis de los textos y además un análisis de cómo la comunidad lee uno u otros contenidos, qué cosas les interesa y cuáles no. Este año presentó su editorial de libros en papel, cosa rara, ¿no? Con 6 primeros títulos, que son 6 títulos que ya se leyeron y se distribuyeron en formato digital y ya tuvieron en total 100 millones de minutos de lectura. Entonces cualquiera, desde la óptica tradicional del sector, diría, no tiene ningún sentido publicar un libro en papel que ya tuvo semejante cantidad de lecturas. O sea, ya, digamos, agotó todo su mercado potencial. ¿Para quién me va a comprar un libro que ya circuló de semejante manera? Bueno, es el caso de After, por ejemplo, que After fue una novela que surgió de acá, que después de haber tenido un consumo elevadísimo en esta plataforma de miles de millones de lecturas, se vende a sellos editoriales, se distribuye en formato papel y después ahora tiene el lanzamiento de una película. Esto les demuestra muy claramente que son canales diferentes, que son lectores diferentes, que son segmentos distintos, que una cosa no necesariamente tiene que reemplazar a la otra. ¿Y cuáles son las dos grandes claves que tiene Wattpad? Que más allá de que sea un monstruo, yo creo que ustedes pueden aplicar en su dinámica cotidiana, sean una pequeña, mediana o gran editorial. La primera es los datos, conoce a sus lectores, más que nadie, y ustedes hoy tienen una infinidad de recursos para conocerlos. No los puedo desarrollar hoy aquí, pero tienen herramientas de Google, y tienen herramientas de Facebook, y tienen herramientas que les da el propio sitio que ustedes tienen publicados. Y pueden elaborar encuestas, y pueden hacer infinidad de cosas para entender un poco más y conocer más a sus lectores, más en profundidad. Y tienen audiencia, construyen la audiencia
en el propio proceso de producción del libro. Porque los libros tienen un formato en el cual se van escribiendo y publicando al mismo momento que se van escribiendo. Entonces van construyendo la audiencia en el mismo momento de producción. Ustedes pueden pensar la dinámica a la inversa. En lugar de producir libros y ver cómo los venden, que ahora vamos a profundizar un poco en eso, construir la audiencia y después darle los contenidos. Este fue un acuerdo que hicieron ahora, hace muy pocas semanas, con Sony, en donde claramente Sony le... ¿Qué quieren estas plataformas? Todas estas plataformas están desesperadas de contenidos. Desesperadas. ¿Podría haber estado un actor editorial? Sí. Hoy Wattpad empieza a reemplazar ese lugar casi por falta de que otros actores lo hayan ocupado antes. Diversificación de formatos. Uno, que hablamos bastante ayer y hoy voy a profundizar por otro lugar, que es el de el formato audio. ¿Sí? Y un poco esta idea, ¿no?, de que tal vez el futuro de la industria está en algo que estaba antes del libro de papel, que es la realidad. El podcast y el audiolibro como dos grandes formatos. Por un lado, miren lo que está haciendo Spotify, que está invirtiendo mucho en producciones en series, porque también es una plataforma que necesita contenidos desesperadamente, no solo música, sino otro tipo de contenidos, y empieza a hacer cosas como esta. Equipaje a mano, de mano, que fue una primera producción que hicieron para América Latina con el Mundial de Rusia. Después empezaron a hacer muchos acuerdos con medios, con Fola de San Pablo, con Rolling Stone, con Vice, acuerdos para producir contenidos de no ficción en forma de audio. El año pasado publicaron toda una serie de libros infantiles en formato de audio, con una especie de colección que se denominó Ven con un cuento. Y este año lanzaron una ficción humor que se llama Tripulación Atucha en Argentina, con producción local. El audio empieza a ocupar un lugar central en la forma de consumo de contenidos de las personas. Después tenemos ejemplos de este tipo, que hay varios y ya muy interesantes, de Alfaguara y de varios sellos que empiezan a pensarse no solo el salto al audiolibro, sino pensarse como un libro o se puede complementar con un podcast dando mayor información, dando entrevistas, dando investigación, tratando de continuar la historia por otro lugar, o se reconvierte a capítulos en formato de audio con el formato de podcast. Grandes sellos como Marvel, que empiezan a producir específicamente contenidos pensados para audio. Y el propio mercado del audiolibro, que ayer hablamos bastante, yo voy a hacer una síntesis de 2 o 3 puntos acá que me parecen centrales, pero digo, es claramente, no para todas las industrias, no para todos los segmentos o formatos, pero hay muchos segmentos y formatos que hoy tienen que atender la demanda de consumo en audio, y es una manera de llegar a los lectores. Piénsenlo en lugares educativos, piénsenlo en lugares formativos, piénsenlo en ficción. Hay muchos espacios en donde el audio puede cubrir lugares. En Estados Unidos hay una oferta de más de 450.000 audiolibros, es un mercado totalmente desarrollado, creciendo a tasas de 2 o 3 cifras, con 45.000 audiolibros nuevos que se ofrecen al año. En español es algo que recién está dando sus primeros pasos. Recién, este año, vamos a llegar a una producción total del mercado de 10.000 audiolibros, que es poco, por eso las plataformas hoy están casi desesperadas porque haya más contenido. Porque uno dice 10.000, si no podría escuchar 10.000 en toda mi vida. Pero cuando ustedes entran a ver qué es lo que les interesa a ustedes escuchar dentro de esa oferta de 10.000, se produce mucho. Tenemos por un lado, Audible, la plataforma de Amazon, que este año hizo como el lanzamiento oficial en lengua española. Tenía contenido en español, pero recién este año lo hizo, y nada más que menos que con Harry Potter. Y Storytel, que está en España ya desde hace 2 años, que es una empresa sueca muy interesante en este modelo de negocio, y que desde el año pasado está trabajando en México, y en donde el modelo de negocio que más funciona es el de la suscripción, con variantes, pero es el modelo de pago por mes por acceso a contenidos. Después hay cosas muy interesantes para que tengan en el radar, como esta, que es esta es una empresa que se llama Almost Tangible, que hace, tiene un nombre que ahora no me lo voy a acordar técnicamente, pero hace lo que se llama audio 3D, que si no tuvieron la experiencia es maravilloso, porque se ponen los auriculares y el sonido está grabado de una manera tal que entiende los espacios.
Esto fue una investigación hecha por un argentino, por un investigador argentino. En el origen, que lo había hecho para unas campañas de publicidad, y en las cuales ustedes no necesitan tener un parlante atrás para sentir que el sonido viene de atrás. Hay otro tipo de percepciones que no voy a profundizar porque no tengo ni idea, pero que esta gente lo ha sabido explotar al momento de hacer historias. Entonces fue a grabar la historia de Macbeth en castillos y a tratar de reproducir los sonidos ambientes que había en un castillo de Escocia para que se reproduzcan en la historia. Y para tratar de hacer más inmersiva la experiencia. Digo, hacia ahí vamos. Y lo otro que es hacia dónde vamos es hacia lo que se llaman los skills o las habilidades de los dispositivos. El Alexa que ahora lo voy a volver a mencionar, es el dispositivo de Amazon para escuchar o para dialogar en casa. Es un familiar más en casa. Ahora voy a hablar un poquito del tema. Y tiene una habilidad que la tienen también los dispositivos de Google y los de Apple, en donde podemos construir, sin demasiados conocimientos técnicos, habilidades para nuestros contenidos. Para que se entienda mejor, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Stephen King, que desarrolló toda una librería en la cual yo le puedo preguntar al dispositivo información sobre Stephen King y el dispositivo me da cuenta. O el ejemplo de Elige tu propia aventura, que trabajó muy hábilmente esto, entonces yo puedo ir avanzando en la historia, dialogando con el dispositivo. Acá está una imagen. O me gusta escuchar de Random House, Mondadori, bla 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 bla, bla, que también hizo un skills para que los chicos puedan preguntar historias y el dispositivo les pueda contar cuentos. Hay mucho de esto que es gratuito y muy fácil de hacer, que podemos aprovechar estos dispositivos. Después les voy a mostrar un dato sobre esto bastante contundente. Acá están los bichos, no sé, ¿los conocen? Levanten la mano quien sabe algo de esto. Bastante. Más o menos. Bueno, estos dispositivos fueron una explosión de ventas en el mundo anglosajón en el 2017. En el año pasado se lanzaron por primera vez en España y en México porque empezaron a aprender español, que no lo sabían. Yo tengo el de Google, este es el de Google, está el de Amazon y el de Apple. Y son dispositivos con los cuales uno puede hablar de manera natural, escuchan todo el tiempo, forman parte de la cena familiar. Uno puede hablar y preguntarle cosas y el dispositivo nos contesta y nos responde de una manera muy natural. Muchas veces no sabe la respuesta, pero nos dice que no la sabe. Entiende perfecto la pregunta, pero no tiene la respuesta. Y es algo que obviamente van a ir aprendiendo. Y son dispositivos absolutamente centrales para esta industria. Absolutamente centrales. Porque hoy lo único que podemos hacer es o escuchar música o escuchar historias. O el auto, que ayer también les hice bastante hincapié en esta idea. La mayoría de los autos que hoy están saliendo al mercado, incluso de baja o mediana gama, tienen Apple Car o Google Play Car o dispositivos de escucha y en donde ustedes acceden rápidamente y se encuentran con que no hay ofertas, que el usuario tiene un dispositivo maravilloso en su auto y que lo único que puede hacer es consumir música o historias. Y las historias que consume son las que hay, y hoy son pocas. Entonces hay un mercado latente muy interesante para trabajar. Fíjense esto, que para mí es bastante crucial para que entiendan, para que nos pensemos como sector de cara a los próximos 3, 4, 5 años. Esto es una investigación que se hizo en base a estos dispositivos que claramente van registrando todo lo que se les pregunta y van registrando todo lo que responden y en donde surgió esto. ¿Sí? Son dispositivos que ya les digo, mayoritariamente están en el mercado anglosajón, que recién ahora empezaron a entrar en el mercado español y de México. Pero fíjense lo que registraron. Se realizan a estos dispositivos más de 3.5 millones de consultas diarias referidas a libros, de las cuales 1.9, o sea, una enorme mayoría, no son correctamente respondidas, básicamente porque el dispositivo no tiene información sobre eso que se le pregunta. Esto, en el fondo, es lo que hemos hablado infinita cantidad de veces acerca de los metadatos y la importancia de los metadatos. Fíjense la enormidad de cosas que se están perdiendo, de gente que va al dispositivo, le pregunta cosas sobre libros y como no está la información disponible, el dispositivo no sabe qué responder. Entiende perfectamente que le están hablando de un libro,
pero no tiene información sobre ese libro para responder. Entonces, quien hábilmente entienda estas cosas va a estar ganando un mercado interesante. 2% de esta monstruosidad de consultas que se hacen todos los días son intentos de compras. Son intentos de compras del tipo de quiero descargar esto, quiero comprar esto, o ¿dónde puedo comprar este libro? Y lo que hace este estudio es analizar un poco qué pasaría si estas respuestas se dieran de manera correcta e indicar cuánto se está perdiendo la industria en ventas a partir de que estos dispositivos no responden de manera correcta. Porque no tienen la información suficiente, no porque el dispositivo falla. Algo muy parecido a lo que pasa con menos tecnología en el mundo tradicional en las librerías. No sé si yo hago mucho ejercicio de estar dentro de una librería y darme cuenta de la cantidad enorme de ventas que se pierden, o porque el librero no conoce el catálogo, o porque el libro no está disponible en esa librería, o por una cantidad de factores enormes que tienen que ver con la eficiencia en cómo se distribuyen los libros y la información sobre esos libros. Es un lugar absolutamente central para que nos pensemos como sector. Tenemos que migrar, pensándonos de cara a 4 o 5 años adelante, a una dinámica mucho más centrada en el lector. Mucho más centrada en el lector. El lector es el centro de valor de nuestro ecosistema. Acá me traigo una frase extensa, una cita, perdonen que sea tan extensa, pero de Claudio López Lavari, que falleció a principios de este año, pero que me parece que es una frase muy acertada que nos muestra cómo deberíamos continuar adelante. Dice, hoy en día un editor no se limita a seleccionar un texto y prepararlo para la imprenta. Producir un libro nunca fue tan fácil. Con la eclosión del mundo digital y las redes sociales, la distancia entre el creador y el lector desapareció. Esto es lo novedoso. Podemos dialogar con los lectores. Lo que queda entre uno y otro, los intermediarios, somos los que estamos en peligro si no cambiamos. El editor es un prescriptor y tiene que saber que su futuro pasa por el diálogo directo con el consumidor final. En este ecosistema, las redes sociales cumplen un rol absolutamente central. Y si son editoriales que no están trabajando en las redes sociales, deberían hacerlo, y si lo están trabajando, tienen que ver cómo lo están haciendo. Muy superior a lo que es la labor de prensa. Me pasa en muchas editoriales medianas o pequeñas que me dicen no tengo recursos para trabajar las redes sociales, pero le dedican 1 o 2 recursos a trabajar la prensa de los libros. Y para mí hoy es absolutamente central y mucho más importante trabajar las redes sociales que la prensa, y mucho más de cara a los próximos años. ¿Por qué? No con la finalidad de vender únicamente. Es una finalidad errada si solo trabajamos las redes sociales con la lógica de vender en esos espacios digitales. Fundamentalmente para conocer a nuestros lectores, para conocernos, para escuchar, para dialogar. Y les voy a mostrar el ejemplo que suelo mostrar, que es bastante patente de esto. ¿Qué significa escuchar? Bueno, tan simple como ver en cualquier red social que quieran la cantidad de gente que está preguntando dónde encuentro un libro. O sea, si dejáramos un poco de lado la dinámica de tener nuestra fanpage y publicar cosas ahí, mañana hacemos un evento, mañana vamos a lanzar este libro, mañana vamos a hacer esto otro, y nos pasamos a un rol de escuchar y de ver dónde se están hablando de los contenidos, nos encontramos con esto. Todos los días, en cualquier red social, en cualquier espacio digital, se encuentran con esto, pero de verdad es impresionante. ¿En trastornos mentales? Estoy un poco loco. Un libro que me recomienden que trate de amigos. Necesito ayuda. ¿Qué libro me recomiendan que hablen de un mejor futuro? Infinidad de casos, todos los días, todo el tiempo. Y nada, no hay un actor editorial que esté respondiendo a ese diálogo. ¿Cómo estamos? Perfecto. E-commerce. Llamativamente, voy a empezar atrás. A ver, ¿quiénes de ustedes hicieron una compra alguna vez en su vida por vía electrónica? ¿Quiénes de ustedes hicieron una compra el último año? ¿Quiénes de ustedes hizo una compra por e-commerce en 2019? Ahí bajó un poquito, pero estamos. ¿Por qué no venden libros por e-commerce? O sea, es paradójico que nuestros comportamientos como usuarios sean unos y como editores o libreros sean otros. Si consumimos información a través de las redes sociales y nos informamos a través de las redes sociales, ¿por qué no lo vemos como un canal posible para comunicar nuestros contenidos?
Si compramos contenidos vía e-commerce, ¿por qué no lo vemos como un canal posible para vender contenidos vía e-commerce? Argentina en eso es muy particular porque Argentina tiene una tasa de crecimiento, cuando hay pocas cosas que crecen en la economía, una tasa de crecimiento anual enorme, enorme. Y no en facturación, porque uno se podría quedar, bueno, la inflación hace que crezca ese número, sino en cantidad de productos que se venden año tras año. Y con lo nuevo, o lo novedoso que ha ocurrido en los últimos 2 años, que tiene que ver con que el consumo ha ido bajando en el precio de los productos. ¿Sí? O sea, lo primero que hubo, que es lo que ocurre en todos los países, es un consumo de productos muy caros, grandes electrodomésticos, pasajes aéreos y cosas que cuestan mucho dinero, a un consumo de productos de mucho menor valor. Por ejemplo, comidas. Muchos de ustedes habrán usado Pedido Ya, Rappi o el que fuera para hacer pagos de manera digital de 150, 200 pesos a nuestra moneda. Entonces, eso empieza a ser normal y habitual. ¿Qué es lo que va a hacer que esto se desarrolle mucho más? Porque es absolutamente central que lo piensen de acá a 4 o 5 años. Bueno, porque si se quiere, el debe en el e-commerce tiene que ver con la distribución, con cómo hacer más eficiente la distribución, más baja y en menor tiempo. Hoy estamos en una media de 7 días de entrega de un producto en todo el país. Bueno, hay que reducir eso y hay que hacer que sea aún más bajo. ¿Cómo se hace eso? A través de centros de distribución. Y Mercado Libre es el primero que está fomentando esto, generando un monstruoso centro de distribución en el conurbano. Digo, las inversiones en ese sentido van a venir porque son obvias, porque hay muchos actores interesados y porque se va a trabajar mucho en esa dirección. Yo saqué un video, pero se los voy a narrar y después en todo caso si me lo piden se los comparto. Hay un video de un producto que patentó Amazon, que es como un gran Zeppelin. Tal vez lo vieron porque estuvo circulando bastante estas últimas semanas. Es un producto que lo patentó, no existe pero lo patentó. Es un gran Zeppelin, un enorme Zeppelin con la marca de Amazon volando por el cielo y distribuyendo pequeños drones que van repartiendo los productos. Lo que está tratando de trabajar es pasar de esta línea de grandes centros de distribuciones a centros de distribuciones todavía mucho más cercanos, que estén en el aire. El modelo de Rappi, en este sentido, con todas las críticas y todo el cuestionamiento que le podemos hacer, es central para nuestra industria. Es central. Yo estoy esperando que me deje el Rappi de los libros. Que pueda comprarme un libro y lo pueda tener en 1 hora sin costo de envío, con un costo de envío efímero. Y en este ecosistema, que es el e-commerce y el puente entre el e-commerce y la librería física, tenemos que tener demasiado presente qué es lo que nos está pasando a nosotros como usuarios con los smartphones. El consumo, la cantidad de tiempo que le estamos dedicando al smartphone va en alza. Cualquiera de ustedes, sin temor a equivocarme, le está dedicando una media de 2 horas para arriba por día. Me dirán, no, es imposible porque yo entro 2 minutos y salgo. Con esa suma de las 24 horas, suman 2 horas para arriba de tiempo dedicado al smartphone. Entonces, si saben que eso es así, si ustedes usan el dispositivo de esa manera, ¿por qué no piensan en estrategias de comunicación para estar ahí? El smartphone hoy, y pensando de nuevo de cara a 4 o 5 años, es el lugar central para que ustedes se contacten con los usuarios, con los lectores. Es el lugar central, aún quieran fomentar la venta en librerías. Y después les voy a dar un ejemplo de esto. Librerías. No suelo enfocarme mucho en las librerías, en el canal tradicional, porque siempre me desarrollé más en el lado del editor y de la producción de los contenidos y del contacto entre el editor y los lectores que en el caso de las librerías. Pero quería hacer un paréntesis en esta presentación, no para dar esta mirada. Esto existe. Este es el último blockbuster que hay en el mundo, que está en Estados Unidos y que está defendiendo, que tiene unos videos maravillosos porque tratan de justamente argumentar lo bueno que está el blockbuster versus cualquier otra tendencia. Es el último de los últimos. Como el disco de vinilo. Sí, pero este sobrevive, que fue el primero que sufrió la llegada de Netflix. No creo que vaya a pasar esto en absoluto, pero sí tengamos en cuenta las cifras y lo que ha ocurrido. En España pasamos de 7.000 a 4.000 establecimientos en un proceso de 10 años, el mismo proceso de 10 años. Esto es bien curioso, y esto lo traigo como un dato de color, pero bien curioso.
mide en Estados Unidos la cantidad de locales por tipo de local en relación con la población del país. Entonces, en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué vemos que creció por ciudadano? Crecieron las tiendas de veterinaria, la tienda de cosméticos, los restaurantes, los salones de belleza, los gimnasios, todo eso creció en relación a la tasa de población. Hasta un 200 o 300%. Todo lo que es belleza corporal, estética y demás, crece. Lo que es ropa deportiva o objetos deportivos, muebles, libros, bueno, todo lo que es información, ellos no tienen la lógica de kioscos como tenemos nosotros, pero puestos de venta de diarios y revistas, todo eso cayó en relación a la tasa por población. Zapaterías. Ahora, en 10 años, a pesar de que se cerraron muchas librerías en Estados Unidos, creció mucho las librerías independientes. ¿Y qué están haciendo para entender qué están haciendo bien para estar creciendo a esta tasa cuando todo indicaría que también deberían crecer? Lo de China lo traigo como un dato de color, pero la verdad que es un mercado totalmente diferente al nuestro y hay una política estatal muy potente para fomentar la industria editorial, muy potente, que permite esto, ¿no? Que se abran en un año 10.000 librerías nuevas. ¿Qué están haciendo? Bueno, es muy interesante que miren el ejemplo de las librerías independientes en Estados Unidos. Es muy interesante. Trabajan mucho, por ejemplo, Instagram y las redes sociales. Mucho. Trabajan líneas de, por ejemplo, hacerse hiperlocales y trabajar de una manera muy enraizada con la comunidad local, sobre todo cuando estamos hablando de librerías que no están en los grandes centros urbanos. Entonces, trabajar con un entramado social local muy potente. Lo de Instagram es tratar de generar espacios para que la experiencia de ir a esa librería sea interesante y para que a mí me den ganas de compartirla y difundirla. Este es un ejemplo que se llama The Last Bookstore y este es otro que es Books Are Magic, que son dos enormes ejemplos, incluso para que sigan las cuentas en Instagram y vean qué es lo que hacen. Pero no es solo que ellos publican cosas, generaron un espacio para que la gente tenga ganas de publicar cosas en esa librería y tenga ganas de ir a esa librería por ese motivo. Entonces generan como esto, paredes, portales, muros, comunidades, situaciones, todos entendiendo que nuestra pasión es leer libros y que por eso nos queremos relacionar con la librería. O esto, que esto es en Japón, que es real, y parece que estuviésemos en un cómic. La estética del lugar físico parece como la de un cómic. Y este es un modelo muy interesante, que también es un modelo de Japón, que es una librería que tiene entrada paga. Cuesta $14 la entrada a la librería. Imagínense. Pero está muy bien en el fondo. Es un ejemplo aislado, una burbuja, no podemos tomarlo. ¿Te dejan leer adentro? Te dejan leer adentro y tenés un montón de servicios alrededor de eso. Por ejemplo, podés escribirle a la librería y decirle, mirá, a mí me gustan este tipo de cosas. Y entonces el librero prepara una selección de contenidos. No es que yo voy a buscar nada, sino que él nos sugiere y nos recomienda una selección de contenidos para que cuando vayamos eso esté disponible. Hay toda una idea de experiencia y de servicio y obviamente podemos recuperar parte de esa inversión si compramos libros. Pero es interesante el modelo, porque en el centro, de nuevo, es una cuestión muy aislada y no digo que es algo que podamos replicar. Pero en el centro está hablando de cómo las librerías tienen que convertirse de lugares transaccionales, lugares de compra y venta de contenidos, a lugares de experiencias. Y experiencias no es te pongo una cafetería, no es eso. Bueno, yo te iba a decir el Ateneo, la gente se va, se toma el café y se lee un libro. Bueno, el Ateneo es una experiencia por el lugar en sí. A veces no tenemos esa posibilidad de tener ese lugar. Pero sí tenemos que tratar de generar experiencias. Y hay que ser muy creativos. Seamos creativos y pensemos de manera creativa cómo atraemos a las audiencias a nuestra librería. Porque la idea de la transacción de verdad tiene patas muy cortas. Pensando de cara a 5 años o un poquito más, la idea de la transacción me lo va a resolver cualquier plataforma de manera digital. Si quiero este libro, perfecto, lo compro, lo tengo en mi casa, ya está, resuelto. Esa necesidad puntual me la resuelve de una manera muy ineficiente la librería, porque cada vez que voy no lo tienen ese libro. Ahora, si la librería me da otro tipo de respuestas, tiene mucho, mucho futuro.
Y la librería, más que nadie, más que ningún otro actor, debería aplicar tecnología y estrategias digitales. Aunque parezca como contradictorio, ¿no? Con espacio físico. Pero más que nadie debería sistematizar sus procesos, debería meter mucha tecnología, mucho análisis de datos, entender mucho qué le está pasando a esa librería con los lectores que la visitan. Inteligencia artificial. Y de verdad no me voy a ir mucho por las ramas. Van a ver que tiene esto, me parece que parece ciencia ficción, pero tiene aplicaciones muy concretas para esta industria y para este sector. No sé si estoy 100% de acuerdo con esto, pero de acuerdo bastante. La inteligencia artificial hoy va a generar un impacto tan potente como el fuego lo generó en el momento en que lo pudimos controlar. ¿Cómo podemos aplicar inteligencia artificial en el libro? Bueno, un ejemplo es haciendo mucho más eficiente nuestro negocio. La inteligencia artificial per se, como tecnología, es barata y hasta podemos encontrar soluciones que sean gratuitas. Requerimos, sí, de especialistas o de gente que sepa trabajar con datos, que sepa analizar datos y que sepa trabajar con ciertos algoritmos y con cierta tecnología, y eso puede ser que sea más caro o más costoso. Podemos tener contrataciones periódicas o esporádicas y tener asesorías y demás, pero es clave porque nos permite automatizar muchos procesos, porque nos permite hacer mucho más eficientes nuestros procesos, porque hay muchas tomas de decisiones que las tomamos como humanos y que podríamos valernos de las herramientas para que sean más eficientes, e incluso nos puede servir para producir contenidos, para, no digo escribir contenidos, pero sí el ejemplo que les dije antes de Wattpad. Ya hay tecnologías que son bastante accesibles y que nos permiten rápidamente validar si el texto tiene una narrativa más o menos decente como para que le dedique un tiempo, o si no está replicado o copiado en algún otro lado y no está lleno de lugares comunes. Hay un montón de tecnologías que nos permiten hacer ese análisis rápido. Y acá les hago un comentario, probablemente me imagino que no lo sabían, y me parece que es interesante que lo tengan en el radar. Tanto Google, como Facebook en menor medida, como Apple, como Amazon, los grandes jinetes del apocalipsis, todos ellos dan su información. Es accesible su información. Entonces, nos parece fantástico el sistema de recomendación de libros que tiene Amazon, lo podemos tomar. Nos parece fantástica la cantidad de información que tiene Google sobre los libros, la podemos tomar. En algunos casos es gratuita, en algunos casos requiere alguna suerte de pago, pero suelen ser pagos muy económicos y podemos vincularnos. Obviamente que requerimos de alguien, un programador, un asistente técnico para poderlo hacer, pero podemos valernos de esa información. Amazon es feliz compartiendo su sistema de recomendación de contenidos y que lo podamos usar en nuestro e-commerce y en nuestra propia plataforma. Y esto es una tesis doctoral que es muy interesante para que la busquen y la lean. Big Data, acercamiento en Big Data a los bestsellers. Es un análisis sobre los bestsellers en Estados Unidos que analizó los más de 3 millones de libros que se publican, hablando de sobreabundancia, en Estados Unidos, 3 millones de libros al año, de los cuales 1 millón son autopublicados. Menos de 500 de esos 3 millones llegan a ser un bestseller. Entonces, poder hacer un análisis de toda esa información y entender qué le está pasando al libro desde esta lógica nos va a ayudar mucho a entenderlo como industria. Los países anglosajones eso lo han entendido mucho mejor que nosotros. Fíjense esto es una gráfica, ¿qué es esto? Parece el Tetris o el de nada, pero es una aproximación a lo que le pasa a la industria del libro. Esta es una foto de la industria del libro, así como lo ven. Es un análisis de Big Data de la industria del libro. Lo que ven acá son puntitos aislados de libros que venden muchísimo, que son contados, y lo que ven acá es la industria en su conjunto. Es lo que a veces se muestra con otras gráficas, como el famoso long tail. O sea, muy pocos libros venden mucho, pero la mayoría venden muy poquito. Y eso Amazon lo entiende más que nadie. Y esa es la dinámica que tenemos en el sector y tenemos que entender que es así. Que va a ser difícil que mute o que cambie, que se modifique. Todo lo contrario, se va a ir acentuando cada vez más. Fíjense cosas que pasan en otras industrias. Warner firma un contrato con un algoritmo, el cual ya le produjo cerca de 20, va a producir 20 álbumes y ya le produjo 5. Es un delirio, es un absoluto delirio, pero es absolutamente real. O sea, la firma en realidad es entre Warner
de una empresa que desarrolló un algoritmo que genera música, y que la música está muy bien. Y empiezan a aparecer los primeros ejemplos de libros. Esto fue algo que sucedió hace muy poquito con Springer, que desarrolló un libro completamente hecho con un robot y lo publicó. O este es un libro que se tradujo, y acá los traductores están felices, se tradujo del inglés al francés totalmente con un robot, sin intervención humana, y se publicó perfectamente. Y después hay plataformas como esta, que es Storyfit, que es uno de los ejemplos que les decía, de plataformas en las cuales ustedes le vuelcan un texto, y el texto analiza, de acuerdo a ciertos patrones, y es un texto decente como para que le dediquen el tiempo para leerlo o no. Esto que les voy a mostrar es una sola postal, pero de nuevo haciendo una mirada a 5 años, no es mucho. Digo, ¿todos ustedes tienen 4G? ¿Sí o no? Algo que nos parecía como raro y hoy es totalmente habitual. Que podamos subir un video, que podamos subir fotos, que podamos compartir historias a un nivel y nos lo permite el hecho del 4G. El 5G va a hacer que ese salto sea exponencial, totalmente exponencial. Y lo vamos a tener en forma madura no mucho más de 4 o 5 años. ¿Sí? Probablemente no sea en el 2020. En el 2020 se van a empezar a hacer las primeras pruebas reales en los países más desarrollados, y van a empezar, el dispositivo ya empieza a ver, y las tecnologías empiezan a desarrollarse, pero de acá a 4 o 5 años va a ser algo totalmente normal. ¿Qué nos permite? Bueno, les voy a dar un ejemplo que se mostró hace 2 meses, que es horrible como ejemplo. ¿Se escucha? No importa, igual. No se escucha, es horrible, así que no lo escuchemos mejor. Pero, a ver, esto es persona en físico, en vivo, tocando un instrumento, y otra persona cantando en otro espacio físico, en otro lugar, transmitiéndose como una especie de holograma, pero sincronizando ambos, o sea, sabiendo lo difícil que es tocar en vivo, que una persona esté tocando el piano y cantando y la otra tocando la guitarra, y los dos en espacios físicos diferentes, pero en simultáneo generando música en vivo, eso es lo que nos va a permitir el 5G. O sea, imaginen cuál es el desafío que tiene el sector de acá a 4 o 5 años, cuando no solo podamos filmarnos videos. Sí, Pati. Hola, ¿cómo estás? Sí. Yo vi un ejemplo de una música, una cantante que a través de guantes y todo un sistema que se pone en el cuerpo, sale a cantar un escenario, pero produce la música a través de sus manos con los guantes y el En movimiento. otro espacio. Sí, claro. Es exponencial el salto en cuanto a velocidad y a formas de transmitir contenido. Hoy tenemos algo que es totalmente normal, que es filmar un video en vivo, incluso hasta animarnos a tener alguna especie de videoconferencia en la calle o en algún espacio, hasta lo hemos probado. Mandarnos audio es totalmente normal, y hasta cansa un poco, pero es totalmente normal. Pero tener una videoconferencia en la calle, en vivo, va a ser algo totalmente normal dentro de 4 o 5 años. Totalmente normal. Algunas ideas para pensar de proyectos que a mí me parece que tienen cosas interesantes para que tomemos. Esta es una librería que está en los aeropuertos en Estados Unidos, que se llama Read and Return, que te propone comprarte el libro y en un periodo de tiempo poderlo devolver a la librería, a la cadena de librerías, recibir un 50% si el libro vuelve en un estado más o menos decente, si no lo llenamos de escrituras y demás. Y no es que nos dan la plata en efectivo, sino que esa plata nos la dan en crédito para comprar otro libro. El viejo canje. No sé si canje, es una forma de fidelizar a los lectores con un canal de distribución como es una librería física. Entonces, si yo fuese miembro de cualquiera de las librerías de aquí de Buenos Aires, pudiese comprar un libro, saber que en un plazo de tiempo lo puedo devolver y a partir de eso puedo comprar otro libro y hacer que ese libro se recircule, bueno, puede ser por lo menos muy beneficioso para el lector y para el canal. Otra idea que me gusta mucho, que es esta plataforma que se llama Serial Box, que es una plataforma de lectura digital, desarrollan historias originales en formato digital, en formato de texto y en formato de audio, y salieron con los tapones de punta contra Netflix directamente, haciendo que todas sus historias tengan una duración de tiempo de 40 minutos. Sus historias están pensadas en función del tiempo.
y cada capítulo y cada historia transcurre en 40 minutos. Entonces, el argumento fundamental que usan para publicitarte es: no pierdas tiempo, si uno queda como un argumento contra, no pierdas tiempo consumiéndote un capítulo de Netflix, en el mismo tiempo podés leer. Y podés darte una buena historia. Este es un ejemplo para el cual necesitamos como cambiar mucha infraestructura local, ¿no? Y invertir, y que las librerías inviertan, que los distribuidores inviertan, y que estén dispuestos a dar su información de manera pública. Este ejemplo de NIR es un ejemplo que se aplicó ahora en Londres, que es una tecnología integrada contra Google, en la cual yo, cuando hago una búsqueda en Google, no es que uso esta herramienta ni nada por el estilo, cuando hago una búsqueda en Google, Google me dice no solo que tengo una librería cercana, sino que el ejemplar de ese libro está en esa librería cercana. Entonces, cuando estamos pensando estrategias para el sector librero, hay que trabajar en esto como el smartphone, como el punto de contacto. Si yo hago una búsqueda de un libro, no solo la posibilidad de que lo compre de manera electrónica, sino que me digas que acá a 5 cuadras hay una librería que lo tiene disponible, es una información súper interesante. Pero claro, hay que invertir en sistemas de la información y estar disponibles a compartir esa información. Este ejemplo, que yo sé que es un ejemplo como grandilocuente, pero creo que se puede bajar a tierra en muchos casos más chiquitos, que es el de DC Universo, en donde no es una plataforma por suscripción, acotada a una audiencia, a una comunidad, y ahí es donde también ustedes pueden trabajar. No importa que esa audiencia o comunidad sea grande o chiquita, pueden trabajarla muy fuerte. Y no solo está restringida a la lectura de contenidos, sino a muchos formatos. Yo, por ser fan, que no lo soy, de DC, puedo ver libros, leer libros, ver películas o series y comprar productos. El vínculo del libro y las historias con otros productos físicos. Con remeras, merchandising, objetos de todo tipo. Este es un ejemplo que mencioné más de una vez. Es un ejemplo de una empresa británica, pero que pueden usarlo aquí en Argentina tranquilamente. Es Wondery, que hace libros absolutamente personalizados, con historias que están meramente prearmadas, pero que se alimentan mucho de nuestros nombres, nuestra estética, el lugar donde vivimos, nuestros amigos, mucha información que nosotros les podemos dar, y ellos generan un libro único, impreso, en papel, y nos lo mandan a nuestra casa, incluyendo acá en Argentina. En este caso hicieron ¿Dónde estás? Con nosotros, participando de la historia. La idea de la personalización en un universo con una dinámica como la que les traté de vislumbrar, de sobreabundancia y de sobreproducción, y donde estamos tratando de ver a quién la vendemos, acá es el circuito totalmente distinto. Yo quiero esto, y ustedes me producen este contenido único a medida para mí. Y vendieron ya 1 millón de libros así. Y después, no dejan de tener en el mapa una tecnología tan precaria en el mundo digital como es el mailing, o el newsletter, o la información vía mail. Es un canal de comunicación maravilloso, brillante. No se enceguezcan con las redes sociales únicamente. Piensen ustedes primero, en función de los recursos que tienen, qué canal pueden o cuáles pueden afrontar bien. Y si deciden, un canal muy interesante es el del mailing, porque además es el canal que a ustedes, depende del género con el que trabajen, pero les va a resultar muy fácil. Es un tipo de formato basado fundamentalmente en texto, en donde el resto de los juegos de dinámicas, animaciones, videos, interacciones están por fuera, y que tiene algo que es muy parecido al mundo papel, que es que cuando se manda y no hay posibilidad de vuelta atrás. Lo mismo que sucede con el impreso. Acá tiene un ejemplo, hay muchos muy interesantes. Este es un ejemplo de un libro, que está el libro en papel, está el libro en formato digital, lo pueden comprar como quieran, y también pueden suscribirse pagando, es un modelo pago, mensual, para ir recibiendo la historia en piezas por mes. Entonces, este es algo, por lo menos, que yo conocí de manera muy reciente, pero también me parece que es un canal que tienen que trabajar. Las membresías, que es algo que hace a la perfección Starbucks, a la perfección. Es esta idea de premios y membresías y de tratar de armar un club de lectura a partir de tu confianza conmigo como librería,
o como editor, y hay que hacerla bien, no es nada más tener una tarjeta con puntos y beneficios. Es realmente construir una audiencia en la cual esta audiencia sabe que yo le envío adelantos de los libros, lo hago partícipe de los libros que estoy por producir, y le doy premios porque lea o consuma libros. Este es un modelo que lo traigo porque ganó ahora varios premios de innovación y es lindo y es muy curioso para que lo investiguen, que se llama Bookspring, que es una empresa que promete producir un libro en 5 días. Y cuando hablo de producir un libro no hablo de imprimir un libro, hablo desde pergeniar la idea hasta imprimir el libro en 5 días. Todo, pensar la idea, pensar el sumario, escribirlo, armarlo, todo transcurre en 5 días. Hicieron un modelo, tienen herramientas tecnológicas para hacerlo, pero sobre todo hay un modelo y hay una mecánica muy interesante de producción de contenidos. Y trabajan con grandes sellos editoriales, con organismos. Y esta idea que también se la traté de transmitir a lo largo de toda la presentación y ayer también, de que un modelo de negocio posible es trabajar para o con muchas de estas plataformas que las hay y las va a haber cada vez más. O sea, ahora vamos a empezar a entrar en un escenario en donde se va a ir fragmentando y va a haber cada vez más plataformas que van a querer contenidos y que nosotros, si queremos producir y vender contenidos, es un canal posible. Por ejemplo, para dar una muestra muy clara de esto, un ejecutivo de Netflix se fue hace muy poco tiempo de la empresa y fundó Tailflick, que hizo el pillo con el nombre ahí, y es una empresa específica de compra de derechos de libros para convertirlos en historias. O sea, claramente entendió y dijo, me voy acá y me hago una empresa que va a alimentar a Netflix y va a comprar los derechos. Entendió perfecto. Con todo esto, la industria del 2020. Esto es casi un manifiesto. ¿Qué me gustaría o dónde me gustaría? No tienen que poner las raíces en todo esto, pero pueden empezar a pensar algunas líneas en este sentido. Primero, pensarse como una industria multiformato y multicanal. Y cuando hablo de multicanal no es solo canales electrónicos, hablo de que estén además en librerías, que estén en tiendas de ropa, que estén en jugueterías, que estén en museos, que estén en algunos casos ya lo han explorado, pero no hay que profundizarlo, hay que usar mucho la imaginación. Es más difícil, es mucho más difícil y probablemente con este esfuerzo vendamos lo mismo que lo que vendíamos. Es así, pero necesitamos empezar a pensarlo de esta manera. Una industria mucho más colaborativa, que entiende que los datos son absolutamente centrales, producir datos, sistematizar datos, compartirlos, difundirlos. Una industria que hace mucho más eficiente sus formas de distribución y comercialización. Es absolutamente necesario que esto sea así. Vayan, de verdad, yo entiendo que lo hacen, pero si no lo hacen, háganlo, vayan a una librería, estén buen rato en la librería, no vayan a comprar libros, estén ahí, miren, estén y vean la cantidad de ventas que se pierden todo el tiempo por ineficiencias. Una industria que escucha, no solo comunica y difunde novedades, sino que escucha y genera audiencias y construye audiencias de lectores y se concentra, en lugar de pelearse entre sí o pelearse con otros formatos, se concentra con el lugar fundamental con el cual entiendo yo que nos tenemos que concentrar, que es ganar lectores. Una industria que se aleja un poco, por lo menos en mi presunción, de la tiranía esta de la novedad, y con esto soy un poco provocador, pero para que reflexionen sobre esta cuestión de estar publicando novedades permanentemente. Y una industria que es muy amplia y muy abierta a explorar modelos de negocio nuevos y a salirse de los modelos de negocio tradicionales. De nuevo el link de la presentación, Industria 2020. Muchas gracias.